Muy bien. Buenos días, muchachos. Aquí les voy a explicar 3 ejemplos más para que les puedan servir de apoyo para realizar la autoevaluación o los ejercicios de repaso. Y si necesitaran ver de nuevo ejemplos utilizando el concepto de límite, pues pueden buscar ahí en mi canal el video de ese tema, que obviamente pues ya se los había publicado ahí anteriormente, pero pues lo pueden buscar ahí en mi canal. Muy bien, voy a empezar. Tengo aquí en mi ejemplo 1 que tengo que es el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. Entonces, lo primero que tengo que verificar es si al aplicar mi límite, obviamente pues eso me da un resultado, pues ahí ya termino. ¿Qué quiere decir? Que yo al sustituir este 2 en las x, si obtengo yo un valor en específico, pues ya terminé, ¿verdad? Ese sería el resultado de mi límite. Pero si me queda indeterminado, pues tengo que hacer más. Entonces, ¿cómo verifico si es indeterminado? Pues obviamente sustituimos los valores, ¿sí? Directo. Eso significa aplicar el límite directo. Entonces, es sustituir el valor al que está tendiendo la x. ¿Ok? Entonces, al ir simplificando 2 al cuadrado, que es 2 por 2 es 4 por 9, 36 menos 36, y abajo queda 3 por 2 son 6 menos 6, queda 0 sobre 0. Entonces, esto, recuerden que significa indeterminado. Entonces, aquí en este caso, así aplicando el límite directo se indetermina. Pero yo no puedo concluir hasta ahí. Yo tengo que asegurar que realmente, pues, ese límite no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer si me queda algo de este estilo? Recuerden que cuando se indetermina, ¿quién me indica que se indetermina? El denominador. Si el denominador es 0, entonces esto se indetermina. Realmente no importa lo que tenga acá arriba, pero si acá el denominador me queda de esta manera, siempre se va a indeterminar y hay que buscar representar la función de otra forma para poderla simplificar y que pueda existir lo que es mi límite. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Voy a borrar esta parte y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este caso, primero que nada yo tengo aquí una diferencia y yo aquí veo que mi x está al cuadrado. Yo lo puedo también ver como otro valor que estuviera al cuadrado, al igual un valor equivalente del 36, ¿sí? O sea, un número específico, si lo elevo al cuadrado, pues me da ese valor. Entonces yo tengo aquí una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, recuerden que cuando tengo yo una diferencia de cuadrados, pues obviamente me va a quedar el producto de dos binomios conjugados. Recuerden que los binomios conjugados deben de tener mismos términos, pero el signo que los divide a esos términos, pues obviamente debe de ser uno positivo y uno negativo. Entonces, sería más y menos, ¿sí? Entonces vamos a buscar los términos que van a ir aquí. Obviamente que yo ponga aquí y aquí debe de ser el mismo. Entonces, ¿qué término? Si yo lo elevo al cuadrado, me refiero nada más a la x, o todo este término que tengo aquí, que es el 9x cuadrado. Entonces, ¿qué valor o qué término yo puedo encontrar para que al multiplicarlo por sí mismo me asegure que el resultado va a ser 9x cuadrada? Pues sería 3x. ¿Sí? Que yo hago 3 por 3, queda 9, x por x, x cuadrada. ¿Sí? Entonces yo ya aseguré que ese es el primer término. Para el segundo, es más fácil. Busco ahí un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé 36. En este caso sería el 6. Entonces yo ya encontré, esta es mi factorización de esa diferencia de cuadrados. El término de abajo lo paso directo. Ya me conviene pasarlo así, el de abajo no lo necesito factorizar. ¿Eso por qué? Pues porque este término que está en el denominador es idéntico a este, que está en el numerador. Por lo tanto, ese término con este se cancelan, se hacen 1. Y obviamente que me va a quedar 3x más 6. Aquí no olvidemos, muchachos, ponerles el límite, ¿sí? Porque todavía no lo aplicamos. Entonces, hasta que ya lo aplicamos, lo dejamos de escribir, ¿vale? Muy bien, entonces, como ya eliminé estos dos términos, me queda 3x más 6. Entonces, ya ahora sí, eso ya está más simplificado, ahora ya está más bonito. Entonces, por lo tanto, ahora sí aplico el límite, que es, acuérdense, sustituir el valor en la x. Entonces, me quedaría de esta manera.
3 por 2 más 6. Entonces 3 por 2 son 6 más 6, 12. Y ese es mi resultado del primer límite. Si ustedes observan, cuando lo hicimos directo, nos dio indeterminado, pero al momento de poder simplificar mi función, poder representarla de otra manera y simplificarla, pues pude obtener ya un resultado determinado de ese límite, el cual es 12. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo número 2. ¿Sí? En el ejemplo número 2 tengo que el límite, cuando x tiende a menos 9 octavos, es de esta expresión, pues yo lo quiero resolver, ¿verdad? Entonces, si volvemos a aplicar directamente mi menos 9 octavos, o sea, sustituirlo en cada valor, es decir, yo tengo 32 por menos 9 octavos al cuadrado más 12 por menos 9 octavos menos 27, y eso sobre 8 por menos 9 octavos más 9, eso es aplicar el límite, ¿verdad? Sustituir. Entonces, si hago la operación del denominador, obviamente ahí me va a quedar 0, ¿sí? Entonces, en el denominador, ¿qué está pasando? Pues se está haciendo 0, se indetermina. Ahora vamos a ver qué ocurre, ahorita lo transcribo ahí, con el numerador. En el numerador hacemos la sustitución de acuerdo como está ahí, ¿verdad? Ahí lo pueden ustedes verificar en su calculadora. También les debe de dar 0. Entonces esto me queda igual a 0 sobre 0. Se vuelve a indeterminar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay que ver si yo puedo factorizar ahí, ya sea el numerador, el denominador o ambos, para poder simplificar mi expresión y poder llegar a un resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pues vamos a trabajar en ello. Vuelvo a escribir mi límite, todavía no lo he aplicado. Y ahora, ¿qué voy a visualizar primero? Bueno, pues en el numerador tengo un trinomio cuadrado y en el denominador una función lineal, ¿verdad? Por lo tanto, primero voy a factorizar donde yo tenga ese trinomio cuadrado. Entonces, aquí en este tipo de casos, como aquí mi coeficiente del primer término, o el de la x cuadrada, es distinto de 1, pues voy a aplicar este método o proceso de factorización. Yo lo pude conocer por ahí como método de la tijera o método de la operación cruzada, vaya, pero no importa el nombre, ¿verdad? Con que sepamos realizar esa factorización, pues nos va a dar el objetivo que queremos. Entonces, por lo tanto, ¿qué hago en ese tipo de factorización? Bueno, pues me fijo primero en los extremos, que es en el 32x cuadrada y en el 27, y voy a buscar ahí pares de números para los cuales pues en uno me dé el 32x cuadrado y otros otro par, que me dé 27. Entonces sería, por ejemplo, 4x por 8, por 8x. Si yo los multiplico, 4 por 8 da 32, x por x, x cuadrado, ¿sí? Después busco otros dos que me den menos 27. Entonces aquí sería, por ejemplo, el 3 y 9. Pero, obviamente, como debe quedar menos 27, pues uno de estos tiene que ser negativo. Entonces el negativo se lo voy a adjudicar al 3, ¿sí? ¿Eso cómo lo puedo yo identificar? Bueno, pues ahorita vamos a ver al hacer el producto cruzado, los resultados que me queden aquí, pues obviamente al sumarlos o restarlos de acuerdo a sus signos, me debe de dar este número positivo, ¿sí? Entonces, para que quede positivo, yo tengo que asegurar que al momento de hacer esa multiplicación, pues la suma o la resta aquí me quede positiva, ¿sí? Entonces, obviamente a veces pues tenemos que estar ahí probando y si es el caso que se tiene que invertir el signo, pues se hace, ¿verdad? Pero si nos queda la primera, pues ya, ahí ya obtenemos nuestra factorización. Pero bueno, entonces ya que lo tengo, ahora si hago la multiplicación, hago 4x por 9 queda 36x. Después 8x por menos 3 queda menos 24x.
hago esta resta porque este positivo o negativo. Obviamente al restar estos dos, al 6 obviamente le estoy quitando 4, pues quedan 2, ¿verdad? Y al 3 le estoy quitando 1, queda 1. Y obviamente, pues como el mayor de estos dos pues es el 36, es positivo, queda positivo. Entonces, este es lo que yo andaba encontrando para ahora sí completar mi trinomio. Si se fijan, si medio este valor, que es el del centro, o es el término del centro del trinomio. Muy bien, entonces, ¿qué voy a tener como factorización? La siguiente. Este término que está aquí, este ya es un binomio al igual este, entonces así tal cual los transcribo. O sea, queda 4x menos 3 por 8x más 9, ¿sí? Más 9 porque pues aquí no hay signo negativo, ¿verdad? Muy bien. Abajo tengo el término 8x más 9. Si se fijan, entonces abajo ya lo pasé directo, ya no necesité aquí hacer algún otro tipo de factorización, ya que este término es idéntico al que está acá, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este término con este se me cancela, se hace 1. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar que es el límite cuando x tiende a menos 9 octavos de 4x menos 3, ¿sí? Ya me quedó algo muy sencillo. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos ahora sí el límite de nuevo, sustituyendo el menos 9 octavos en la x. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Sería 4 por menos 9 octavos menos 3. Al hacer esa operación, nos debe de quedar lo siguiente. 4 por menos 9 octavos menos 3. Queda menos 15 medios. Esto va a ser igual a menos 15 medios. ¿Sí? Que, bueno, por ejemplo, si lo quisiera representar como decimal, aquí sí es prudente. ¿Por qué? Pues porque es exacto el resultado, ¿verdad? Pero generalmente con que me lo dejen así en fracción está bien. Y es más exacto. En lugar de que si en algún caso que nos diera fracción nos diera un decimal que no es exacto como aquí, ¿verdad? Entonces por eso siempre yo les sugiero dejarlo así como fracción. Entonces ahí ya obtengo mi resultado, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Con este terminaríamos. En este tercer ejemplo yo tengo que el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, pues es el que queremos calcular, ¿verdad? Entonces si sustituimos el 0 fácilmente, inclusive aquí sin hacerlo, podemos darnos cuenta que aquí va a haber 0, 0, 0, 0 y por lo tanto esto se va a hacer 0. Entonces, obviamente, ¿qué me va a quedar aquí? Si yo lo sustituyo directamente el 0, me va a quedar 0 sobre 0, que se sigue indeterminando, ¿sí? Aquí hay 0, o sea, 0 al cubo pues es 0. Si lo sustituyo para que lo vean es 2, así por 0 al cubo menos 8 por 0 a la cuarta, entre 0 al cubo más 4 por 0 a la cuarta. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Pues obviamente 0 al cubo se hace 0. Cualquier valor multiplicado por 0 se va a hacer 0. Entonces esto queda 0 sobre 0. Se vuelve a indeterminar. Como se vuelve a indeterminar gracias a este denominador, pues obviamente hay que buscar ahí representar esta función de otra manera. ¿Para qué? Pues para que obviamente nosotros veamos si por ahí pues ya existe un valor determinado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces aquí yo tengo que, ¿qué factorización puedo utilizar? Bueno, aquí más que nada, en ambos términos, tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo ver que ahí existen términos con algún elemento en común. En este caso, ¿cuál sería mi elemento en común? Y ustedes observan las X, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a realizar lo siguiente. Voy a poner mi límite, porque acuérdense que todavía no lo aplicamos. Y voy a factorizar utilizando la factorización de factor común. Entonces, primero que nada voy a extraer o voy a escribir mi factor común, que aquí en este caso es el X, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que me fijo es en los
los exponentes, ¿sí? Tengo 3x al cubo y x a la cuarta. Por lo tanto, aquí voy a poner al cubo, ¿sí? Siempre para mi factor común, si es el caso que tuviera a lo mejor más exponentes más grandes, o a lo mejor más pequeños, pues siempre se va a colocar al grado del más pequeño. Si yo aquí tuviera más grandes, como quiera, al final de cuentas el más pequeño sigue siendo al cubo, pongo al cubo. Pero si aquí tuviera un grado más pequeño, es decir, un x al cuadrado más 2x cúbica, etcétera, pues ahí tendría que ser el cuadrado, si el más pequeño. Muy bien. En la parte de abajo, de una vez, obviamente busco ahí el factor común. Y aquí lo que busco, pues obviamente que sí sea idéntico al de arriba para pues, poderse eliminar, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí de nuevo, pues mi factor común sí es idéntico al de arriba, sí coincide. Muy bien, entonces ya que tengo esto, voy a, obviamente, pues me falta obtener el otro factor. Que aquí pues sería el binomio, ¿sí? Porque aquí son dos términos nada más. Si fueran más, pues obviamente aquí sería más grande. Más términos, obviamente acá pues más términos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues cada término de mi expresión original le voy a dividir entre el factor común, entre x cúbica. Por lo tanto, me quedaría 2x cúbica entre x cúbica, o sea, los x cúbicos se van, me quedan 2, ¿sí? Hago lo mismo con el segundo término, menos 8x cuarta entre x cúbica. Recuerden que los exponentes se restan, 4 menos 3 queda 1, x a la 1, entonces me queda menos 8x a la 1, ¿sí? El 8, obviamente, el menos 8 entre 1, pues sigue quedando el mismo coeficiente. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo con los términos de abajo. X cúbica entre x cúbica, aquí acuérdense que como se están dividiendo mismos términos, es 1 siempre, ¿sí? Acá en este caso, cuando yo dividí 2x cúbica entre x cúbica, pues obviamente eso se hizo 1, pero me quedó el 2. Entonces por eso aquí quedó 2, ¿vale? Pero entonces quiere decir que aquí me va a quedar 1 como término. Luego vuelvo a hacer 4x cuarta entre x cúbica. Recuerden que los exponentes se restan. Pues queda x a la 1 y queda más 4x. ¿Sí? X a la 1, el 1 ya no se escribe en las potencias. Ya que lo tengo así, ahora yo me doy cuenta como aquí hay un producto, pues obviamente los x cúbicas se hacen 1, los puedo ya quitar o cancelar como ahí a veces lo mencionan. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar que es el límite cuando x tiende a 0 de 2 menos 8x entre 1 más 4x. Ahora ya voy a aplicar ahora sí el límite, ¿sí? Entonces aplicando el límite me va a quedar lo siguiente. 2 menos 8 por 0 entre 1 más 4 por 0. Obviamente 8 por 0 esto se hace 0 y 4 por 0 pues también se hace 0. Por lo tanto queda 2 menos 0 entre 1 más 0. Entonces es igual a 2 sobre 1, que eso es igual a 2. Y ese sería la respuesta o el resultado de mi límite, ¿sí? Muy bien, estos son los casos en donde pues yo señalé o especifiqué en los cuales obviamente son parecidos o son similares a los que están en su ejercicio en sus ejercicios de repaso y que creo yo que tuvieran más problemática. Recuerden, muchachos, ¿sí? Si yo tuviera algún límite donde yo aplico el límite directo y me sale un valor, pues ahí no tengo ninguna problemática. De ese tipo ya vimos en el salón, pero bueno, la clase en línea más bien. Bueno, voy a poner aquí uno muy sencillito para con ya finalizar. En ese tipo de casos yo tengo cuando el límite de cuando x tiende a no sé, menos 3 de 5x al cubo menos 4x cuadrada más, no sé, 6 más 6x. Yo tengo esta expresión, ¿verdad? Entonces, si yo aplico el límite sustituyendo aquí en mis x, este es muy sencillo porque aplico el límite directo, que sería 5 por menos 3 al cubo menos 4 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3, ¿sí? Por tanto,
tanto, ahí en ese caso, pues simplificamos o hacemos las operaciones, ¿verdad? Y ahí sí es directo, ¿verdad? O sea, no hay problemática en esos casos, entonces podemos calcularlo aquí directamente ayudándonos de nuestra calculadora, ¿verdad? Y calcular y obtener el resultado, perdón. Que ahí si yo sustituyo de acuerdo a las operaciones que están ahí por el menos 3, me queda como resultado menos 189, ¿sí? Entonces, por ahí no creo que debería de quedar duda en ese tipo de casos, porque siempre que yo tenga un caso de ese estilo, donde sustituya y me dé el resultado final directamente, pues ya ahí se acaba el límite. Entonces, realmente está muy sencillo. Recuerden, este tipo de ejemplos son aplicando las propiedades, ¿sí? Para que no se confundan ahí. Entonces, cuando yo utilizo el concepto de límite, tabulo, ¿sí? Busco ahí los límites laterales y ya concluyo o doy una respuesta, ¿verdad? Y en este caso, cuando utilizamos propiedades, es cuando ya podemos aplicar el límite directo, ¿sí? Que es lo que hemos hecho. Y obviamente, pues ya va a haber ciertos casos donde tenga yo que factorizar y que simplificar, ¿sí? Para obtener el resultado. Y van a haber casos donde también, aunque yo lo represente de otra manera y lo simplifique, como quiera va a seguir siendo indeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esos casos pues, los límites o ese límite no va a existir. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería todo. Y pues cualquier duda, pues estaré ahí al pendiente. Sobre todo si es el caso que tenemos clase antes de que se aplique el examen, o sea, una primer clase de la semana, pues ahí sí seguimos checando dudas. Y si no, pues como quiera, les va a servir mucho este video para que aclaren todas esas dudas. ¿Sale? Que tengan buen día.